Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales y tips. El video pasado estuvimos viendo acerca de el toggle button y estuvimos viendo algunas de sus propiedades. Entonces hoy quiero introducirles dos widgets más para que tengan como que, tú sabes, una serie de videos más completa y luego puedan dirigirse hasta allí y crear sus propias aplicaciones. Nada, todos los tips que voy aprendiendo se los voy compartiendo. Aquí vamos a aprender ustedes y yo. Esta es tremenda comunidad. Entonces, bueno. Recuerdan que la clase pasada estuvimos viendo el toggle button que yo contaba off-on. ¿Recuerdan? Esto era lo que sucedía. ¿Qué quiero hacer? Vamos a rápido introducirle esos dos nuevos widgets. Hoy estaremos viendo, como se los dije al inicio del video, slider y switch. Vamos a hacerlo muy fácil y muy rápido. Vamos allá. Lo primero que el switch button es tan sencillo como el botoncito pequeño que tú le haces on off. Vamos a verlo muy rápido. Aquí en nuestro widget de ejemplos, que es nuestra clase en la que estamos agregando los widgets, vamos a agregar el switch. Vamos a ver. Aquí lo ven, ¿verdad? Un botón sencillo, on, off. Entonces, como ven, está ocupando esta parte de la pantalla. Vamos a posicionarlo justo debajo del toggle button. ¿Cómo lo posicionamos? Como ustedes saben, vamos a dar la misma posición que tiene el toggle button. La misma posición que tiene, se la agregamos aquí. Vamos a separar esto para que no se me pierda. Y aquí lo vemos. ¿Ven? Ya lo tenemos aquí posicionado. Entonces vamos a ver cómo saber los estados en que está. Vamos allá. Para saber en el estado en el que está, en este caso no es como el toggle button que se llama on state. En este caso sería on active. Entonces, con esta propiedad, yo puedo especificarle, vamos a decirle que la función switch button, ¿verdad? Le vamos a pasar self como hicimos anteriormente porque queremos referir. Vamos a pasarle self porque queremos referirnos específicamente a ella. Ya una vez que la estamos referenciando aquí, tenemos que crear la función en nuestro archivo main.py. Entonces vamos a crearla, def, así como la llamamos, switch button, así mismo creo que la llamé. Le pasamos un elemento, es como un parámetro, y le decimos que nos imprima el estado. Sería switch muy sencillo, caballero. Switch más elemento punto active, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿qué pasó? Coma. Elemento punto active, que me lo imprime. Vamos a ver. Vamos a ver. Shit. Miren, esto es un parámetro booleano. Qué bueno que me saltó el error para decírselo.
Este es un parámetro booleano y no se puede mostrar junto con un string, entonces yo tengo que convertirlo a str. Como hicimos, creo que en el ejemplo pasado también tuvimos que poner ese detalle. Entonces le agregamos str para que lo muestre, a ver si ahora sí o no. Si sí o si no. Veamos. Quiero mostrarles después, ustedes me dicen. Ajá, mira, switch true, switch false. True, false, true, false. Tan, tan, tum, tan, tum, tan. Bien, ahora, eso es con respecto a todo el botón. Déjame ver si no se me queda nada más que decirle. Ya. Eso con respecto al switch button. Entonces, vamos a ver el slider button un momento. Que si tengo que darles algún detallito y si todo fluye rápido. El slider es esto que ustedes van a ver ahora. Muy chulo que es. Muy chulo que es. Aquí lo vemos. ¿Lo ven? El slider tiene la propiedad value para definir en qué valor quieres que comience, si en 20%, 30%, depende del interés que usted tenga. Tiene la propiedad, déjame ver para no hacer uso de la memoria. Tienes que definirlo con un min y un max para decir desde dónde se va a posicionar, desde 0 hasta 100. Y vamos a verlo. Y la posición, es decir, lo puedes poner de esta manera horizontal o vertical. Vamos a verlo. Lo primero, definir el min, 0 y el max en 100, ¿verdad? Y vamos a la orientation. Vamos a ponerla vertical. Vamos a ver. Aquí está. Ahora, ¿cómo imprimimos? Yo me imagino que esto también lo puedas acortar con el size hint, me imagino, o la posición. Vamos a ver cómo podemos ver por consola y luego en un label el progreso que tiene nuestra barra, desde dónde estamos, qué valor está, en qué valor está. Con la propiedad onValue, ¿verdad? Definiríamos una función para ver por consola qué valor tiene. Vamos a decir que se va a llamar slider value, ¿verdad? Y la vamos a crear en nuestro archivo main.py. Espero que no se estén quedando dormidos, por favor. Suscríbete y déjame un like si te gusta. Cabrón, y déjenme en los comentarios también. Déjenme en los comentarios, que me encanta que me dejen comentarios. Vamos a ver. Slider value. Vamos a copiar esto para ganar un poquito en tiempo. En este caso es un slider. Elemento en vez de active es value. Y vamos a ver. Vamos a ver por consola. Mírenlo ahí. ¿Ven los valores? Si estoy hasta el final está en 0,0 y como ven está flotante. Y si estoy hasta el final está en 100.
y por dónde va recorriendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner para que sea entero? Vamos a simplemente agregarle la función definida de Python int, que ya lo hemos visto en este canal, int, y me lo voy a convertir en entero. Y entonces cuando haga referencia a él, ahí lo estoy, ¿verdad? Ahora vamos a mostrarlo aquí, ¿verdad? Vamos a mostrarlo aquí porque les quiero mostrar la propiedad ID. Déjenme hablarles de ella antes y luego se los corro rápido y lo ven después en pantalla. Los widgets tienen una propiedad ID que le facilita la referencia a ellos mismos. Es decir, tú puedes, en vez de como estamos acostumbrados a ver aquí, decir root, la función tal, referenciada, tú puedes asignarle un ID al widget y luego en la propiedad, en el mismo ID, llamarla a ella misma. Es mucho más fácil, aunque no significa que sea lo mejor para usar. Todo depende del contexto, recuerden, todo depende del contexto y de lo que se esté esperando, porque a lo mejor ustedes quieren que el comportamiento del botón tenga otra manera, es decir, que se mantenga en memoria el estado del botón o la referencia del botón, porque como ellos van a estar trabajando y no les conviene el ID. Eso fue lo que estuve leyendo de la página de Kibis con respecto al ID. Vamos a verlo entonces, lo voy a correr rápido y luego se lo muestro. ¿Ven los que les mostraba? De la manera, ves como aquí simplemente le digo referencia a este ID y dame el valor y muéstramelo en este label. Es decir, para reutilizar en los otros widgets, haciendo referencia al slider es mucho más fácil. Si no, de lo contrario, yo tuviera que hacer aquí en la función text, yo tendría que haber puesto root. La función donde lo voy a llamar, que sería muéstrame un slider aquí, donde yo le pasaría el elemento y le pediría el value y tendría que mostrar más cosas, tendría que hacer más cosas. Entonces yo pienso que esto es muy útil también, es muy útil. Entonces, como ven, eso es lo que les quería mostrar. Switch, vamos a ver la aplicación para despedirnos con la aplicación corriendo. Switch button y el slider. Y esto fue lo que vimos. Otra cosa, probé una propiedad, es decir, una librería, una función, un módulo que está integrado con Kibo, que lo puedo utilizar para ir cargando esta ventana, irla cargando automáticamente, yo le voy haciendo cambios. Voy a hacer las pruebas pertinentes para luego traérselo. Es acerca de Hot Reload. Está genial por lo que estuve viendo, caballeros, pero ya saben, aquí se los voy a compartir. Lo voy a probar bien para tenerlo bien claro para la hora de explicárselo y compartirles, por supuesto, el código. Este archivito con el slider y el botón, el switch button, se los voy a dejar en el repositorio en GitHub abajo en la descripción, especificando que esto es main-slider and switch button, para que no se pierdan.
porque bueno, como hemos hecho tantas cosas, para que vean, tengan como un histórico de lo que vamos agregando al archivo, para no cambiarlo todo. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Déjame algún comentario y nos vemos en el siguiente. Chao.